Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavtare Srivasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre el texto del Bhagavad Gita. El día de ayer habíamos finalizado el capítulo número 15 y en el último texto el Señor le había comentado a Arjuna que le había revelado la parte más confidencial de las escrituras védicas y que quien quiera que entendiese esa parte se volvería sabio y sus esfuerzos conocerían la perfección. Y habíamos dicho que la parte entonces más confidencial de la literatura védica era comprender a Krishna como la suprema personalidad de Dios, y el servicio devocional como la actividad natural y original de la entidad viviente en el mundo espiritual. Por tanto, el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios nos lleva a la meta suprema, o sea, a la meta perfecta, o al estado de perfecta autorrealización, o el estado de perfecta conciencia de Krishna. Ahora, habíamos visto también que el Señor un poco antes había descrito que existen dos tipos de seres, o sea, los falibles y los infalibles. Y había dicho que aquellos que se encuentran en este mundo material somos los falibles, y aquellos que están en el estado del plano de conciencia espiritual son llamados infalibles, pero que por encima de ellos existía otro, o sea, el Señor Supremo, quien se encuentra por encima tanto de los falibles como de los infalibles. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de los seres falibles o dentro de los seres que se encuentran en el plano de conciencia material, vamos a recordar que todos estamos siendo condicionados por las tres modalidades de la naturaleza material, o sea, por las tres tendencias o grandes tendencias de la naturaleza material: la ignorancia, la pasión y la bondad. También antes el Señor Krishna había dicho que la ignorancia conduce a la locura y a la inercia, al sueño, a la ilusión, que la pasión conduce al apego, a la lujuria, a la ira, etc. Y que la bondad conduce a la felicidad, la paz, la ecuanimidad, el conocimiento. Entonces ahora, en el capítulo número 16, el Señor va a compartir un poco sobre las características de sus dos extremos. O sea, los extremos de aquellos seres falibles que están dirigiéndose hacia la bondad y aquellos seres falibles que están dirigiéndose hacia la ignorancia. Por eso este capítulo número 16, en este caso, ha sido titulado bajo el nombre de la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Esto de naturaleza divina y demoníaca se refiere únicamente a posiciones dentro del plano de conciencia material. Es como, por ejemplo, los ángeles y los demonios. O sea, se refieren simplemente a dos posiciones diferentes con respecto a Dios. Entonces, la naturaleza divina se refiere a aquella naturaleza que te empuja constantemente hacia la bondad pura, y la naturaleza demoníaca es aquella que te empuja hacia la ignorancia. O sea, la naturaleza divina es aquella que te empuja hacia la autorrealización, la naturaleza demoníaca aquella que te empuja hacia el hundimiento cada vez más profundo en el plano de conciencia material. Entonces, los textos del 1 al 3 del capítulo 16 dicen lo siguiente: la suprema personalidad de Dios dijo:
la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Y el texto número 4 dice lo siguiente: el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. El Señor describe acá de manera general cualidades de aquellos que tienen naturaleza divina y cualidades de aquellos que tienen naturaleza demoníaca. Recordemos que hay una diferencia entre la entidad viviente o alma espiritual y aquel personaje o ego en el cual esta entidad viviente se está manifestando o identificando. Desde el punto de vista espiritual, la entidad viviente es completamente pura porque es parte integral del Señor. Pero desde el punto de vista de su ego o su identificación con el plano de conciencia material, entonces esta entidad viviente está bajo condicionamiento. Entonces, es en ese plano de condicionamiento donde ella es calificada como una entidad viviente que se está dirigiendo hacia su posición original, o sea, una entidad viviente donde se van manifestando cualidades buenas, cualidades divinas, cualidades que le acercan hacia la autorrealización, y una entidad viviente donde se está manifestando lo contrario, o sea, cualidades que la van hundiendo en la ignorancia. Entonces el Señor aquí va a describir cualidades generales, o está describiendo cualidades generales por las cuales podemos tener referencia para determinar en qué dirección está transitando nuestra vida o en qué dirección está transitando la vida de las demás entidades vivientes dentro de este plano de conciencia material. Todos somos seres falibles en este plano de conciencia material, porque todos estamos condicionados, pero no todos nos estamos dirigiendo en cada acción que hacemos en la misma dirección. A veces estamos dando pasos hacia la divinidad o la bondad pura, y a veces estamos dando paso hacia la ignorancia. El plano de pasión es un plano intermedio. El plano de pasión es un plano intermedio entre la ignorancia y la bondad, donde están mezclados rasgos de ignorancia, rasgos de bondad. Y entonces eso quiere decir que si es un plano intermedio, uno está constantemente a expensas en un momento dado de transitar hacia ignorancia y en un momento dado transitar hacia bondad, y así a veces ignorancia, a veces bondad. Entonces, en la medida que uno se va estableciendo o acercando hacia la bondad pura, entonces las cualidades divinas se van manifestando. En la medida en que uno se va acercando hacia la ignorancia pura, las cualidades demoníacas se van manifestando. Vamos a leer los primeros párrafos que aparecen en el comentario de Srila Prabhupada a estos
textos. Vamos a empezar por los textos que hablan de la naturaleza divina. Dice los primeros párrafos. Al principio del capítulo número 15 se explicó la existencia del árbol baniano de este mundo material. Se habla también de unas raíces adicionales que salen de ese árbol y se dijo que eran como las actividades de las entidades vivientes. Algunas de nuestras actividades son auspiciosas, son correctas. Otras son poco auspiciosas porque no nos traen nada realmente bueno. Además, en el capítulo número 9 se describieron los devas o seres divinos y también los asuras o los seres no divinos o los demonios. Ahora bien, según los ritos védicos, las actividades que se realizan en el plano de la modalidad de la bondad se considera que son auspiciosas para progresar en la senda de la liberación. Y esas actividades se conocen como Daivi Prakriti, o sea, son trascendentales por naturaleza. Aquellos que están situados en el seno de la naturaleza trascendental progresan en la senda de la liberación. Pero para aquellos que actúan en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia, no hay posibilidad de liberarse. Ellos tendrán que o bien permanecer en este mundo material, vida tras vida como seres humanos, o bien descender a las especies de animales o a formas de vida aún inferior. En este 16º capítulo, el Señor explica tanto la naturaleza trascendental y sus cualidades, así como la naturaleza demoníaca y sus cualidades. Él también va a explicar las ventajas y las desventajas de esas cualidades. Prabhupada acá en estos párrafos nos menciona que aquellas entidades vivientes o seres humanos que están situados en el seno de la naturaleza trascendental, o sea, en el seno de la conciencia espiritual, que están cultivando de manera adecuada ese tipo de conciencia, entonces progresan en la senda de la liberación. Pero para aquellos que están en el plano de la pasión y de la ignorancia no hay posibilidad de liberarse. Es común escuchar entre las personas el término iluminación, el término liberación, el término espiritualidad, ¿verdad? Muchos hablan de la liberación, o sea, estoy en el sendero de la liberación, otros dicen o creen estar liberados. Sin embargo, podemos comprender que la liberación es algo que sucede cuando se cumplen ciertos requisitos. Es como el fruto o la flor. Cuando la planta está lista, que cumplió y venció ciertas etapas, simplemente ocurre la floración o ocurre el surgimiento también del fruto. Entonces, la liberación no ocurre sino a partir del plano de la bondad, solamente en el perfeccionamiento del plano de la bondad, o sea, cuando la entidad viviente se ha establecido completamente en el plano de la bondad y su existencia se proyecta totalmente desde el plano de la bondad, es que entonces ocurre la liberación, o sea, ella transita, ella se acerca cada vez más hacia la liberación y el estado de liberación es posible. Pero mientras no se llega al plano de la bondad pura, o sea, mientras aún se actúa a veces en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia, entonces no hay posibilidad de liberación alguna. Lo que puede haber es una ilusión de liberación, o puede ser que usted se sienta liberado de ciertos elementos que antes le condicionaban y que ahora ya no le condicionan, pero aún le quedan muchos elementos que le siguen condicionando. Entonces, eso significa que si yo digo que estoy en el sendero de la liberación, eso quiere decir que se supone que yo estoy en un sendero donde estoy cultivando cada vez más la modalidad de la bondad en mí.
Esto quiere decir las actividades de la bondad, pensamientos de la bondad y todo lo referente a la bondad. En mi vida tiene que irse manifestando de manera progresiva todos aquellos rasgos que pertenecen a la naturaleza divina o rasgos que pertenecen a la modalidad de la bondad. Entonces esos rasgos precisamente son los que explica o menciona Krishna en los textos del 1 al 3 de este capítulo 16. Vamos a entrar en esos rasgos. Evidentemente, veíamos que en el texto número 4 mencionaba rasgos de aquellos que poseen naturaleza demoníaca. Y el ego falso por naturaleza va a tratar de identificarse con las cualidades divinas. O sea, si ahora Krishna va a mencionar rasgos de aquellos que tienen cualidad divina y después menciona rasgos de aquellos que tienen cualidad demoníaca, nosotros automáticamente vamos a tener la tendencia de querer identificarnos con los mejores, con los que tienen cualidad divina. Casi nunca nos vamos a identificar con los peores, porque esa es la tendencia al ego falso. Yo soy de naturaleza divina. Y uno trata de buscar y buscar a ver si esos rasgos están en uno, y si no están en uno, uno se los inventa, ¿verdad? A casi nadie le gusta identificarse con la naturaleza demoníaca porque no suena bonito. Todos quieren la mejor posición. Sin embargo, hacer un ejercicio en nuestra vida y revisar sobre todo hasta qué punto están esas cualidades demoníacas en nosotros para poder encontrarlas y poder ver en qué posición realmente estamos y cómo podemos transformar eso, cómo podemos trabajar eso. Eso es un ejercicio importante. No solo buscar las cualidades buenas si es que hay algunas, sino hacer énfasis en la búsqueda de las cualidades que nos pueden dañar para poder trabajar de manera consciente, organizada y bien dirigida sobre esas cualidades. Entonces vamos a la primera parte o a las cualidades de aquellos que según el Señor Krishna son personas piadosas que están dotados de naturaleza divina. Este dotado de naturaleza divina significa que desde el nacimiento se muestran en ellos señales de la modalidad de la bondad. Esto quiere decir que entonces en vidas anteriores estuvieron cultivando esa modalidad de la bondad y haciendo determinadas actividades o acercándose a determinadas prácticas y a determinadas asociaciones que hicieron posible que en esas personas se fuera estimulando la modalidad de la bondad. Y todavía quizás no la tienen a plenitud, pero ya desde pequeños se observa en ellos la presencia. O sea, recuerden que el Señor Krishna también explica que lo cultivado en vidas anteriores en cuanto al sendero de la trascendencia permanece, no se pierde, y después de su debido momento la criatura es colocada en condiciones determinadas para que pueda continuar el desarrollo de ese camino o el desarrollo de ese progreso en el sendero de la autorrealización. Entonces el Señor dice, el texto dice, la suprema personalidad de Dios dijo, la valentía. Indudablemente, el sendero que conduce hacia la autorrealización necesita de valentía. Porque en el sendero de la autorrealización, la entidad viviente tiene que ir enfrentándose a todos aquellos elementos que durante todas sus diferentes vidas ha ido almacenando. Y no todos esos elementos son fáciles de afrontar. Durante esos enfrentamientos o afrontamientos a dichos elementos, la entidad viviente tiene que ser capaz de ser lo suficientemente valiente como para reconocer ciertas cosas, como para ponerse disciplinadamente a resolver esas ciertas cosas, así como también para pasar por diferentes situaciones muy difíciles y aún así permanecer en su objetivo, o sea, con su meta clara, alcanzar la autorrealización, alcanzar la trascendencia, transformar mi vida. El camino de la autorrealización no es un camino simple, no es un camino fácil, porque si no, toda la humanidad estuviera en ese camino o ya estuviera autorrealizada. Sin embargo, podemos ver
que en comparación con la cantidad de habitantes que hay en el planeta Tierra, y estoy hablando solo del planeta Tierra y solo de esta época, entonces pues podemos revisar a ver cuántos están de manera seria en el sendero de la autorrealización o cuántos están autorrealizados, y vamos a ver que el porciento es casi despreciable, un porciento que ni se ve dentro de tanta cantidad en comparación con tanta cantidad de seres humanos. Entonces yo tengo que estar consciente que si yo quiero transformar mi vida, si yo quiero trascender, si yo quiero encaminarme hacia la autorrealización, debo de ser valiente. Debo de pedir al Señor que por favor me dé la valentía suficiente, porque no va a ser cosa simple ni cosa fácil. Porque voy a tener que lidiar con todos los resultados de mis actividades realizadas en vidas anteriores o en esta propia vida, pero en el pasado. Voy a tener que lidiar con el resultado de todas mis decisiones. Voy a tener que lidiar con todos aquellos condicionamientos en los cuales estoy enredado desde tiempos inmemoriales. Voy a tener que zafarme de las garras de aquello que me tiene atrapado desde tiempos inmemoriales. Si a veces zafarse de algo que nos tiene atrapado, no sé, desde hace años, como a veces un hábito, una atracción, un apego, y a veces lograr eso es sumamente complejo y sumamente difícil y lleva gran sufrimiento. Imagínense usted zafarse de algo que lo tiene condicionado desde vidas anteriores. Por ejemplo, a veces podemos ver a alguien que intenta zafarse, por ejemplo, de una adicción, y esa adicción lo que tiene, no sé, son unos años, y le resulta realmente terrible. Es mucho sufrimiento ver una entidad viviente, a veces bajo tratamiento o bajo cierto estado deplorable, porque está tratando de resistir y resistir para no caer de nuevo en una conducta a la cual su adicción lo está llevando, y vemos como esa que viviente está sufriendo, sufre mucho, y eso es literal, es un sufrimiento muy grande. A veces podemos ver, por ejemplo, ese mismo sufrimiento en un apego. Podemos ver a alguien que ya no puede ver más, o simplemente ya no está cerca, o simplemente perdió a un ser por el cual desarrolló un gran cariño. O sea, se apegó, y entonces vemos el sufrimiento desgarrador que invade el corazón de esa criatura. A veces transita de manera más o menos equilibrada, pero a veces no tolera eso y no sabe cómo lidiar con eso, y llega incluso hasta desear suicidarse. Siente que es un sufrimiento insoportable. Así que imagínense ustedes cuando una criatura intenta superar o intenta liberarse de algo que la tiene condicionada, o de algo con lo cual está relacionado desde vidas y vidas anteriores, y no se acuerda de ello, pero está allí la presencia de ese algo. Requiere realmente de mucha valentía, y entonces esa valentía se dice que es una cualidad divina. No se habla de la valentía aquí de ser un poco atrevido, alocado, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, no. Se trata de una valentía como cualidad divina, o sea, una valentía que procede de la modalidad de la bondad. Por tanto, es una valentía que tenemos que esperar, orar, pedir al Señor Supremo. Esta valentía pertenece a la naturaleza divina, es una valentía que emerge del conocimiento, de la comprensión. Cuando la criatura va comprendiendo de qué va la cosa, cuando la criatura va comprendiendo lo terrible de las trampas del plano de conciencia material, cuando la criatura va comprendiendo el terrible ciclo de nacimientos y muerte, cómo se repite, cuando la criatura va comprendiendo que no hay verdadera esperanza de completa felicidad en el mundo material, y va comprendiendo que su posición original no pertenece aquí, y que vale la pena encaminarse en esa dirección hacia su posición original. Cuando la criatura va comprendiendo quién es el Señor, quién es ella, y que hay una oportunidad de restablecer su relación amorosa y eterna con el Señor, entonces esa comprensión progresiva le va también sirviendo como base para desarrollar la valentía. Es la comprensión lo que te ayuda a esa valentía. Por ejemplo, a veces alguien puede querer mucho a otra persona, y de pronto entonces esa persona necesita un órgano
Y entonces vemos que este alguien es compatible en cuanto a sangre, tipo de órgano, etcétera, etcétera. Entonces este alguien que siempre fue una persona muy cuidadora de su salud, muy temorosa por su equilibrio físico, vemos que de pronto dice, yo dono el órgano, sáquenme a mí un riñón y pónganselo a esa persona. O sea, cuando él comprende que en esa actitud puede estar el mejorar o el salvar por un momento determinado la salud física, el funcionamiento adecuado, la permanencia de la vida de alguien. Entonces simplemente de algún lugar surge algún tipo de valentía. Esa valentía surge de esa comprensión mezclada con el amor, el cariño que siente por esa persona. Entonces amor y comprensión, amor y conocimiento son la fuente original de la valentía trascendental o la valentía como característica divina. Amor y comprensión, amor y conocimiento. Vamos a recordar que el plano de la modalidad de la bondad es un plano caracterizado por el conocimiento. Cuando uno está en la modalidad de la bondad, tiene la tendencia a la búsqueda del conocimiento, uno tiene la tendencia a la comprensión, no al gozo, no a la inercia, no a la ilusión, no, comienza a buscar la comprensión. Su tendencia está dirigida a querer comprender, o sea, al cultivo del conocimiento. Por eso se dice que, por ejemplo, los brahmanas, y no hablo de brahmana como alguien que fue instituido como brahmana, tú eres brahmana, tú eres sacerdote, no. Hablo de aquellos que tienen naturaleza brahmínica, que tienen la tendencia brahmínica en sí mismos. Ellos tienen la tendencia de buscar el conocimiento, de cultivar el conocimiento, de tratar de comprender de qué va el asunto más importante de la vida humana. La segunda cualidad que menciona sigue diciendo, la purificación de la existencia propia. En una persona que ha nacido con naturaleza divina, vamos a ver que va a tener la tendencia de querer perfeccionarse cada vez más, de querer transformarse cada vez más, de querer mejorar cada vez más, de buscar senderos, actividades, de tomar decisiones que, de ser posible, los lleven a un perfeccionamiento continuo. Porque esa persona también, debido al cultivo que le siente el conocimiento, se va dando cuenta de que está llena de imperfecciones y de que muchos de sus modos de actuar no son propicios ni favorables. Entonces esa persona está queriendo siempre transformarse, seguir transformándose. Eso viene aparejado con la humildad. La humildad nos ayuda a ver lo mucho que aún tenemos que transformarnos. Entonces esa tendencia, ese deseo a querer seguir transformándose, a aprovechar toda oportunidad de transformación en el sentido favorable, porque cuando usted se transforma, también se puede transformar en el sentido desfavorable. A veces podemos ver algunas personas en la calle, de nuestra familia, o alguien nos puede decir cómo has cambiado, pero ese como has cambiado va y nos lo dice en el sentido negativo. O sea, tú antes eras una persona más noble, más ecuánime, más compasiva, y mira, ahora te has vuelto fría, insensible, ¿verdad? Eso también es transformación, pero esa transformación no es favorable. Entonces no se trata solo de transformarnos, sino transformarnos en el sentido favorable, transformarnos en el sentido que nos lleve hacia la liberación y después nos lleva entonces hacia el restablecimiento de nuestra perdida o adormecida relación amorosa con nuestro Señor. El texto continúa diciendo, el cultivo del conocimiento espiritual, esto va aparejado con la característica anterior, o sea, la persona de naturaleza divina o que nace con esta naturaleza un poco fortalecida desde vidas anteriores, vamos a ver que se siente atraída hacia el conocimiento, ya se siente atraída hacia tratar de comprender las cosas tal y como son. Ella, vamos a ver que siempre está inquieta por dentro, siempre se está haciendo preguntas porque ella necesita comprender. Continúa diciendo la caridad. Las personas con naturaleza divina situadas
o con tendencias a la bondad, vamos a ver que por naturaleza tienen la tendencia a ser caritativas. Tienen la tendencia a ser caritativas. Esa caridad puede ser que a veces esté en el plano de la pasión todavía, de la ignorancia o de la bondad, pero la tendencia está. O sea, ella de por sí misma le nace, le surge de manera espontánea el ofrecer. O sea, ella siente compasión y ofrece, ella simplemente es desprendida en ese sentido. Quizás su acción caritativa debe de perfeccionarse y se va a ir perfeccionando en la medida que ella se va situando correctamente en la bondad y en la medida que va comprendiendo la caridad desde el conocimiento. Pero ya su tendencia caritativa está presente en ella. Eso podemos ver entonces cuando algunas personas, incluyendo niños, tienen tendencia a compartir sin problema alguno, incluso a ceder, a quitarse algo y darle a alguien, aún sin que nadie se lo indique que lo haga. Entonces uno puede comprender que ahí de seguro hay una tendencia caritativa. Por tanto, hay algún rasgo de naturaleza divina, naturaleza bondadosa. Eso quiere decir que es probable que en vidas anteriores esta criatura haya cultivado o haya tenido algún tipo de asociación o algún tipo de comportamiento que haya hecho esta tendencia un poco más fuerte en ella, y esa tendencia simplemente la llevó hacia su vida actual. Entonces, la caridad, el autocontrol. La persona de naturaleza divina, también en virtud del conocimiento y de la modalidad de la bondad, va superando la modalidad de la pasión y entonces va ganando en autocontrol. Es capaz de ir observando cada vez más de manera separada la diferencia que hay entre ella y la diferencia que hay entre todos los impulsos que le vienen. O sea, es capaz de ir poco a poco regulando todos los impulsos. O sea, las tendencias que la iban arrastrando, entonces ella es capaz de irlas regulando, porque se va volviendo tolerante, comprensiva y tolerante, se va volviendo paciente, se va volviendo compasiva. Entonces esa tolerancia, esa paciencia en virtud del conocimiento y en virtud de la propia bondad que está creciendo en esa criatura, va haciendo que esa criatura se vaya comportando de manera autocontrolada. Sin autocontrol, o sea, sin regulación, no es posible practicar yoga, o sea, no es posible practicar la ciencia de relación con el Supremo. Vamos a recordar que el Señor Krishna en capítulos iniciales del Gita, capítulo número 3 y 4, el Señor menciona que sin equilibrio no hay posibilidad de practicar yoga. O sea, ni en un extremo ni en otro, o sea, sin regulación. La entidad viviente, vamos a recordar que debido a conductas pasadas, decisiones, ella ha cultivado ciertos impulsos en ellas y esos impulsos la van a empujar a actuar de una manera u otra. Y condicionado significa que la entidad viviente se deja arrastrar o es arrastrada por esos impulsos. Entonces esto quiere decir que mientras ella haga eso, ella no está siendo dueña de su propio sendero. Entonces, autocontrol significa que la entidad viviente comienza poco a poco a ir introduciendo regulaciones en su estilo de vida que van un poco tratando de liberarla del control o del poder que estos impulsos están ejerciendo sobre ella. Vamos a suponer que una persona no puede regular no, está siendo arrastrada por su lengua o su estómago, o sea, el deseo de sentirse siempre llena y satisfecha, o el deseo de sentir constantemente cosas ricas en su paladar. Entonces ella no puede dejar de comer, ella no puede no puede soportar pasar por un sitio donde algo parezca rico o huela rico y no comprarlo. O sea, ella está siendo arrastrada por esos impulsos. Entonces, si esa persona no va incluyendo de manera inteligente y sabia, quizás bien orientada con ayuda, ciertas regulaciones de manera inteligente, regulaciones que le vayan ayudando poco a poco a ir tomando el control sobre esos impulsos, entonces esa persona no puede avanzar en el sentido de la liberación.
Porque liberación significa precisamente eso, que todo aquello que te condiciona va dejando de condicionarte. Entonces las regulaciones son importantes. Por eso, por ejemplo, el Ashtanga Yoga, el yoga también descrito acá por Patanjali en sus Yoga Sutras, comienzan con Yama Niyama, ciertas regulaciones de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Existen las regulaciones generales y existen las regulaciones particulares o personalizadas. Las generales, por ejemplo, como la no violencia, pero las particularizadas es cómo se aplica o cómo puedo aplicar eso en una persona específica. Todas las personas tienen sus peculiaridades porque hemos cultivado diferentes cualidades según nuestras propias actitudes pasadas. Por tanto, todas necesitan que las regulaciones generales sean aplicadas de un modo diferente. Hay regulaciones muy generales y básicas que engloban a todo el mundo, son sanas para todo el mundo, pero hay otras que son particulares, o sea que tú las necesitas pero el otro no las necesita, o que el otro la necesita pero tú no la necesitas. Por eso cuando un maestro espiritual toma bajo su tutela a un discípulo, tiene que dar lo general, pero tiene que personalizar. Él tiene que ver con transparencia a ese discípulo y ser capaz de discernir que es aquello que más lo está arrastrando o condicionando, y ver de todo eso por dónde va comenzando a introducir ciertas regulaciones muy bien integradas, progresivas, pedagógicas, coherentes, para que ese discípulo poco a poco vaya modificando sus diferentes tendencias. No puede ser simplemente por prohibición, o sea, no esto y no aquello, porque no todo el mundo responde bien a eso y no todas las prohibiciones van en un momento determinado. A veces necesitas lograr primero una liberación más simple de otro elemento para que después eso le sirva de plataforma para que el discípulo esté capacitado, esté listo para trabajar en la liberación de otra tendencia. Usted no puede ir directamente a tratar de liberar todas las tendencias al mismo tiempo porque eso es demasiado trabajo. Puede ser que uno se encuentre con una criatura muy elevada que sea capaz de hacerlo, de soltarse de una vez de todo, pero eso es un caso muy raro de encontrar en este mundo y en esta época mucho menos. Entonces uno tiene que ir progresivamente. Vamos a recordar que una vez Narada Muni estaba, ¿verdad?, por un lugar transitando y vio algunos animales que se estaban quejando, moribundo en el piso, estaban heridos en el suelo, heridos por flechas, parecían de un cazador. Pero sin embargo no estaban muertos. Y algunos estaban mutilados pero no muertos, le faltaban fragmentos, patas, cosas así. Y entonces él ve más adelante a un cazador cazando. Y entonces él le pregunta al cazador, ¿por qué los deja así heridos? ¿Por qué y por qué no los mata? El cazador le dice porque así le enseñaron sus padres y sus abuelos y porque él siente placer en verlos así en ese estado. Entonces Narada Muni le dice que, bueno, ya que él es cazador y vive de eso, si va a matarlos, que los mate de una vez, pero que no los deje sufriendo, porque ya el matarlos ya es una violencia, ya es un acto grave, por el cual sin duda tendrá que pagar en algún momento, pero el dejarlos sufrir para que se mueran lentamente le añade más gravedad al crimen. Entonces Narada Muni le dijo, mira, al menos no los dejes sufriendo. Mátalos de una vez, mátalos así lo más rápido posible y así esa criatura sufrirá lo menos posible y tu crimen será un poquito menos grave. Narada Muni sabía que no le podía decir de pronto no mates más, porque ese cazador lo criaron como cazador, era hijo de cazadores y para él su estilo de vida y de subsistencia en este mundo, metido en la ignorancia, era desde la cacería. Pero entonces Narada Muni sabía que al menos lograr que no los dejara sufriendo era una meta que era fácil de realizar quizás para ese cazador y ya era un avance que después iba a preparar el camino para la siguiente transformación. Entonces Narada Muni estamos hablando del más sabio de los sabios, el sabio divino. Fíjense cómo fue pedagógico, cómo fue inteligente, sabio, de hecho, valga la redundancia, era un sabio. Entonces el cazador
Claro, frente a la presencia tan pura de Narada Muni se sintió muy arrepentido y su corazón se transformó y el cazador le agradeció y la historia es muy bonita, le preguntó, bueno, y si no caso, ¿de qué voy a vivir? Y Narada Muni le dijo, no te preocupes, si te conviertes en una criatura bondadosa, deja de ser violento, verás cómo yo mismo te enviaré alimentos, o sea, que no te faltarán. Y la historia sigue para no hacerla larga. El punto que quiero resaltar es como Narada Muni fue pedagógico, él fue organizado, él no dijo de pronto no hagas esto, porque él sabía que el decirle no mates más iba a ser muy brusco para ese cazador, pero sin embargo le dio una propuesta de cambio, una regulación mínima que sí iba a poder cumplir. Entonces el maestro se da cuenta para cuál regulación ya está listo este discípulo, esta persona. Porque a veces si uno le pide a alguien una regulación demasiado fuerte, un cambio demasiado brusco para su vida, eso va a ser fuente de ansiedad para la persona, porque la persona en su mente va a luchar contra esa tendencia, pero no va a estar listo para superarla y solamente se va a poner ansiosa y va a sufrir y se va a deprimir porque no está pudiendo cumplir la orientación de su maestro. Y esta ansiedad no es buena, eso entonces el propio maestro estaría generando violencia en esa entidad viviente. Pero el maestro no quiere eso porque sabe que la violencia, el generar perturbación en la conciencia de una entidad viviente, no es favorable para el avance espiritual. Entonces el maestro trata de irle de manera muy inteligente, sabia y sutil, irlo guiando, orientando, para que realice regulaciones que ya están cercanas a él, que le son fáciles, incluso que la vaya realizando de un modo agradable y a veces sin que ni cuenta se dé que las está realizando. Maestro espiritual es sabio, maestro espiritual a veces hace las cosas que indica al alumno tal cosa y el alumno ni se imagina que ahí dentro de esa tal cosa va algo que lo va a ir ayudando a vencer cierta tendencia, aunque él no sepa que está trabajando de manera indirecta sobre esa tendencia. No se puede avanzar en la espiritualidad sin transformar nuestros estilos de vida, pero esa transformación debe ser correctamente guiada y orientada, o de lo contrario no dará resultado o dará un resultado completamente contrario, o simplemente la persona se predispondrá. En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces vamos aquí a quedarnos aquí porque ya el tiempo está en su límite. Aquí nos vamos a pasar quizás también mañana si hay encuentro otra vez, o sea, al menos 2 amaneceres más porque son, son 16 cualidades y vamos a tratar de irlas llevando cada una a la cotidianidad para una comprensión lo más clara posible de cada una de ellas y para que tengamos tiempo de reflexionar sobre ellas y cómo podemos ir cultivándolas en nuestra vida o revisar si se están presentando en nuestra vida. Entonces vimos la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, el cultivo del conocimiento espiritual. Es importante, ¿no? Este tipo de persona con naturaleza divina está sintiendo cada vez más inclinación hacia comprender, cultivar, buscar, estudiar, escuchar sobre el conocimiento espiritual. Entonces, cuando usted se da cuenta que usted está sintiendo cada vez más ansias por saber más, por escuchar más, por intercambiar más sobre este tema de la espiritualidad, sobre el Señor, sobre mi naturaleza espiritual, etcétera, etcétera, entonces usted debe saber que usted está estimulando, o sea, su naturaleza bondadosa, su naturaleza divina está siendo estimulada. Por eso es que usted está sintiendo más hambre cada vez de conocimiento espiritual. Que poco a poco, por la gracia y misericordia del Señor, la naturaleza divina y las cualidades bondadosas vayan encontrando estímulo en nosotros, que seamos lo suficientemente inteligentes y sabios para ser capaces de caminar en ese sentido, para ser perseverantes y para desear que nuestra vida se vaya transformando en el sentido de que nos vayamos acercando cada vez más a dejarnos guiar bajo la influencia de la modalidad de la bondad.
porque solo desde la modalidad de la bondad que es que podremos comprender de qué va la espiritualidad y es que podremos estar listos para entregarnos entonces de manera apropiada al servicio amoroso y consciente a aquel que es el objeto maravilloso de amor de toda entidad viviente por toda la eternidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare